gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... Buenos días y bienvenido de nuevo a los devocionales de la comunidad. Seguimos trabajando las disciplinas espirituales y en este día estamos hablando sobre el último de los obstáculos de los cuales que impiden el crecimiento espiritual y que implementemos estas disciplinas en nuestra vida. Sabéis que durante esta semana os hemos estado animando a que podamos autoexaminarnos cada uno de nosotros para ver cómo estos obstáculos están afectando nuestra vida para que podamos seguir creciendo y hacer este camino hacia la madurez. Te invito a que tú puedas leer el devocional que acompañamos a este vídeo y muy especialmente, a lo mejor ya me decís que soy pesado, pero muy especialmente la palabra de Dios. En este día estamos invitándote a que leas en Efesios capítulo 6, sobre todo el texto del versículo 10 al versículo 20, en el cual encontramos la armadura espiritual. Quiero leeros aparte otro versículo en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice: estate alerta, cuídate de tu gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Sabéis que hemos hablado durante esta semana sobre tres obstáculos importantes que tenemos en nuestro crecimiento espiritual. Hablamos el primer día sobre el mundo, explicamos lo que entendemos que nos enseña la palabra de Dios sobre él. El segundo día estuvimos hablando también, o otro día estuvimos hablando sobre la carne. Y hoy quiero hablar sobre el diablo. Sí, sobre el diablo. Sé que no es un tema que muchas veces toquemos y que no tratemos así tan directamente, pero entendemos que necesitamos poner nuestro foco en nuestra mirada ahí. Porque estos tres obstáculos, estas tres realidades de nuestra vida impiden que nosotros podamos, caminar, y hacen de nosotros y nos ponen en nosotros dinámicas que al fin nos llevan a un autoengaño, que nos separan de que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas y que Él pueda llevar adelante el plan que tiene para nosotros. Fijaros, el apóstol Pablo nos pone, en sobreaviso sobre este tema. En Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, dice: poneros toda la armadura de Dios para que podáis manteneros firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y de hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Fijaros, muchas veces nos cuesta hablar aún a los cristianos, y luego vamos a incidir un poco en eso, sobre el diablo. Pero la palabra de Dios habla claramente sobre él. Sé que a veces hablar de esto, de la carne, del mundo, del espíritu, está como fuera de onda, fuera de tiempo. Y a veces empezamos a hablar de ello y nos dicen, bueno, estos ya están hablando de cosas raras. Pero mirad, la palabra de Dios habla con mucha claridad. Y del diablo habla como un poder que se alía con el mundo y con nuestra carne para tomar autoridad en nuestra vida. Y lo que busca es tomar autoridad para poder ocupar y moldear nuestra mente y gobernar nuestro corazón. Y de esa forma empezar a producir maldad que se opone a la obra de Cristo, esa obra de restauración que Dios quiere hacer con toda la creación. Y nosotros necesitamos estar empeñados en trabajar y en oponernos a esa obra, mis hermanos. Pero para eso necesitamos ser conscientes de los lugares, de las áreas de nuestra vida que el diablo está tomando autoridad, que el diablo ha tomado posesión, para que nosotros podamos luchar con humildad, sabiendo que somos débiles, pero sabiendo que el poder del Espíritu Santo nos acompaña. Necesitamos saber que cuando nosotros avanzamos en el reino de Dios, avanzamos en ese crecimiento espiritual y también en la extensión del reino en este mundo, se va a dar
como consecuencia de la batalla, de la guerra que nosotros llevemos adelante en contra de esos poderes de ocupación para desalojarlos en primer lugar en nuestra vida, pero también en aquellos lugares donde nosotros nos movemos. Pero fijaros, como he dicho antes y ya he mencionado, uno de los grandes problemas que tenemos y que partimos en esta lucha es lo que muy bien define Richard Lovelace, creo que se diría así en inglés. Él dice, entre los cristianos modernos existe una extraña incapacidad de poder tomar en serio esta información sobre el diablo, la carne, el mundo. Y nos crea incomodidad aún entre los evangélicos en cuanto a la atención que le debemos de prestar. Me parece que esta renuencia, sigue diciendo Cristo, esta renuencia no se debe a que el tema sea trivial, mórbido o peligroso, sino a que estas fuerzas tienen acceso a nuestras mentes y son tan eficientes en cegarnos a su presencia como lo son en velar el Evangelio al mundo. Fijaros, cuando yo estaba en Guinea Ecuatorial, junto con mi familia, fuimos misioneros durante años allí, muchos de vosotros lo conocéis. Una de las cosas que más nos sorprendió, que más nos golpeó, fue que el diablo se manifestaba en medio de la sociedad donde estábamos, el lugar donde estábamos, sin ninguna careta, sin ocultarse, sin disfraces, sin ambajes. Él hablaba a la gente y le hablaba con total claridad y se movía por medio de la gente mostrando su obra y su poder sin ningún tapujo, sin esconderse. La verdad es que esto me sorprendía. Me sorprendía porque en España, en nuestra cultura, en la cultura donde nosotros nos movemos, esta cultura, digamos, occidental, justamente es todo lo contrario. No hacemos, como he dicho desde el principio, lo que hacemos es negar su presencia, negar su existencia. Y lo que el Señor me enseñó cuando vi esto, que la verdad es que me sorprendió mucho, es que el diablo pues cambia su modus operandi, su modo de hacer, su modo de moverse. Y él se adapta a los lugares, a las sociedades y a las culturas para seguir llevando adelante la obra que él se ha empeñado, lo que él quiere hacer. Algunas veces se muestra, como ocurría, digamos, en los lugares donde nosotros servíamos en África, pues como un ser maligno. Daba miedo, y generaba ese miedo y esa situación de temor en las personas. Pero otras veces se muestra en otras culturas pues como un ángel de luz. Otras, como muchas veces ocurre en nuestra propia sociedad, y eso es algo que yo veo con mucha claridad, pues se niega a sí mismo, o sea, se oculta como si él no existiera. Pero fijaros, esta estrategia que usa en medio nuestro le da unos réditos, le da unos beneficios y le da victorias increíbles en medio de esta sociedad occidental, moderna y avanzada que niega muchas veces todo lo espiritual y que nos ha llevado a abandonar la fe y a abandonar nuestra confianza y nuestra esperanza en el Dios verdadero, en nuestro Señor. El enemigo, el diablo, que es el gran engañador, siempre se mueve y adopta diferentes estrategias para llevar adelante sus planes. Y eso necesitamos aprenderlo también nosotros, la Iglesia. No es que nosotros queramos engañar a nadie, pero sí que necesitamos adaptarnos a los lugares que estamos. Pero fijaros, él lo hace para ir en contra de la buena, de la agradable y de la perfecta voluntad de Dios. Porque fijaros, recordar en Juan 10:10 nos dice que el propósito del ladrón, del diablo, es robar, matar y destruir. Y nosotros no tenemos que olvidar esto. Y necesitamos autoexaminarnos para ver cuánto de ese propósito de destrucción, de robo, de muerte, el diablo está metiendo en nuestras costumbres. Está, digamos, haciendo que nosotros asumamos como nuestros hábitos, como nuestras decisiones normales de vida. Y necesitamos asomarnos y autoexaminarnos para ver, digamos, esa obra que el diablo hace en nosotros y también en nuestra sociedad, para que nosotros podamos tomar decisiones claras, contundentes, para que nosotros podamos seguir caminando en ese crecimiento espiritual. Y para eso necesitamos estudiar, necesitamos profundizar en aquello que estos tres obstáculos, especialmente el diablo, está haciendo
para que nosotros podamos seguir extendiendo el reino de Dios, para que nosotros podamos ponernos en ese camino del crecimiento espiritual, ese horno de la transformación, donde Dios pueda hacer su obra en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias, en medio de nuestras comunidades, para que Él pueda ser el Señor y Rey que quiere ser. Entonces, mis hermanos, hagamos una reflexión, reflexionemos y veamos cómo el diablo está distorsionando nuestra forma de ver y de entender, sobre todo de quiénes somos nosotros, quiénes somos en Cristo Jesús, cuál es el llamamiento que Él nos hace y cómo el diablo, distorsiona todo eso para que no lo llevemos adelante. También veamos en qué lugares, en qué áreas nosotros estamos haciendo dejación de funciones de ser sal y luz para este mundo y dejándole el campo libre al diablo en esa estrategia que tiene de disfraz, de distorsión, y dónde debemos de tomar decisiones para ponernos a obrar, para ponernos manos a la obra, para quitar, su influencia de en medio nuestro y de aquello que Él está haciendo, para que podamos hacer lo que Dios quiere en medio de este mundo. El Señor nos envía a este mundo. El diablo es el príncipe del aire, dice la Biblia, pero Dios es el rey de esta tierra y nosotros queremos vivir bajo esa influencia y bajo esos valores. Que el Señor nos bendiga en este día. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no